Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver un problema extraído del libro de estática de Merriam, correspondiente al tema de momento con respecto a un punto. El texto del ejercicio es el siguiente. Una pequeña grúa está montada en la parte trasera de una camioneta para facilitar el manejo de cargas pesadas. Cuando el ángulo de elevación del brazo de la grúa es de 40 grados, la fuerza sobre el cilindro hidráulico BC es de 4.5 kilonewtons y está aplicada en el punto C en la dirección de B a C. Es decir, el cilindro está a compresión. Determine el momento que esta fuerza ejerce con respecto al pivote del brazo de la grúa O. Veamos cómo resolverlo. Como consecuencia de la carga en el barril, la grúa va a ejercer una carga de 4.5 kilonewtons en el punto C. Debido a que el pistón debe evitar que la grúa baje, entonces el pistón debe de estar generando una fuerza hacia arriba, es decir, desde el punto B al punto C. Esta fuerza, a su vez, va a generar un momento con respecto al pivote O, que es la incógnita que nos está pidiendo el problema. Bien, para encontrar dicha incógnita es necesario calcular cuál es el momento que ejerce tanto la componente X como la componente Y de este vector. La componente X va a ir hacia la izquierda, mientras que por su parte la componente Y va a ir hacia arriba. Para calcular estas componentes es necesario conocer primero el ángulo que el vector, que yo voy a llamar FBC, forma con respecto a la horizontal. A dicho ángulo yo le voy a llamar beta. Así que ponemos en primer lugar el nombre del vector, FBC, y a continuación el nombre del ángulo, beta. Muy bien. La componente X del vector se calcula mediante la multiplicación de la magnitud FBC por el coseno de beta, mientras que, por otra parte, la componente vertical del vector FBC se calcula mediante la operación FBC seno de beta. Así que vamos a indicarlas. Componente en X y componente en Y. Como ya se mencionó, para poder calcular estas dos componentes que generan el momento con respecto al punto O, es necesario primeramente calcular el ángulo beta. Para hallar beta, lo primero que tenemos que hacer es resolver este pequeño triángulo. Tenemos este triángulo cuya hipotenusa es la longitud BC. El cateto adyacente le voy a llamar H y al cateto opuesto le voy a llamar V. Si yo resuelvo
este triángulo rectángulo, puedo conocer el ángulo beta. Y conociendo el ángulo beta puedo calcular las componentes de la fuerza de 4.5 kilonewtons. Sin embargo, si se observa con atención, no conozco ningún dato sobre este triángulo rectángulo, el triángulo HVBC. A pesar de esto, sí conozco el siguiente triángulo rectángulo. El triángulo formado por los siguientes catetos. Un cateto que va del punto C al centro del brazo de la grúa. Otro cateto que va de dicho centro del brazo de la grúa al pivote O. Y una hipotenusa que une al punto C con el punto O. Si yo resuelvo este triángulo rectángulo, puedo encontrar la longitud de la hipotenusa OC. Vamos a hallar el valor de dicha hipotenusa. OC va a ser igual a la raíz cuadrada de 110 al cuadrado más 340 al cuadrado. (357.35 milímetros). ¿Por qué es importante el valor de esa hipotenusa? Si se observa con atención, yo tengo formados tres triángulos. Dos triángulos que tienen en común la hipotenusa BC y dos triángulos que tienen en común la hipotenusa OC. Si yo puedo resolver el triángulo de en medio, es decir, el triángulo OCB, entonces voy a estar en las condiciones para encontrar el ángulo beta del triángulo formado por los catetos HVBC. Sin embargo, no puedo llegar al cálculo de estos catetos sin antes resolver completamente el triángulo de en medio. Es por eso que es necesario primero calcular la hipotenusa OC, así como el ángulo que hay entre estos dos catetos. A ese ángulo le voy a llamar gamma. Aquí está gamma. ¿A qué va a ser igual gamma? Bueno, el coseno de gamma va a ser igual a 340 entre la hipotenusa, o si se prefiere, la tangente de gamma va a ser igual al cateto opuesto 110 entre el cateto adyacente 340. Utilizando cualquiera de los dos métodos, obtenemos el ángulo gamma. Así que gamma va a ser igual al arco tangente de 110 entre 340. 17.93 grados. Bien. Si a el ángulo θ, que es de 40 grados, le resto este ángulo gamma, voy a obtener este pequeño ángulo que está aquí. Veamos cuánto resulta. 40 menos 17.93, 22.07 grados. Ese es el ángulo que la hipotenusa OC forma con respecto a la horizontal. Si a ese ángulo yo le sumo estos 90 grados aquí que están formados en el pivote O, entonces yo voy a tener el ángulo total que forma la arista del triángulo COC.
B. Vamos a hacer esa suma. 90 más 22.07. 112.07 grados. Voy a indicar ese ángulo. 112.07. Aquí está el ángulo. Y aquí surge algo interesante. La hipotenusa del triángulo rectángulo superior, es decir, la hipotenusa OC, ahora se vuelve un cateto del triángulo OCB. Dicho triángulo es oblicuángulo, cuyas longitudes de cateto son OC 357.35, OB 360 y el ángulo que hay entre ellos 112.07 grados. Si yo quiero encontrar la longitud del cateto BC, pues simplemente aplico la ley de los cosenos. Vamos a indicarla. BC va a ser igual a la raíz cuadrada de 357.35 al cuadrado más 360 al cuadrado menos 2 veces 357.35 por 360 por el coseno de 112.07 grados. $594.96. Este valor representa la longitud de la hipotenusa que forman al triángulo rectángulo HVBC. Sin embargo, aún no estoy en condiciones de encontrar el ángulo beta, debido a que aunque ya conozco la hipotenusa BC, desconozco todos los ángulos internos del triángulo, así como los catetos V y H. A pesar de esto, el ángulo beta se puede hallar de la siguiente manera. Debido a que ya conozco las longitudes de estos tres lados del triángulo oblicuángulo y debido a que conozco un ángulo interno, yo puedo aplicar la ley de los senos para encontrar el ángulo que hay en este vértice B. Si encuentro el ángulo que forman, repito, el cateto de 360 con el cateto BC de 594.96, al hallar ese ángulo y restárselo a 90 grados, voy a encontrar el valor deseado del ángulo beta. Procedamos con esa operación. Tenemos BC entre el seno de 112.07 grados va a ser igual a OC entre el seno de este ángulo incógnita. A este ángulo incógnita yo le voy a llamar phi. Bien, ahí está planteada la ley de senos. También yo creo que es pertinente indicar el ángulo en el triángulo. Phi. Aquí lo tenemos. Bien, simplemente hay que despejar phi. Phi va a ser igual al arcoseno de 357.35 entre 642.01.
En este caso, el software me devuelve el ángulo en radianes. Hay que convertir ese valor a grados. 0.59 por 180 entre pi. 33.8 grados. Ese es el valor de phi. Si a 90 grados le resto ese valor, voy a encontrar finalmente mi ángulo beta. Beta va a ser igual a 90 menos 33.8. Beta es igual a 56.2 grados. Ahora sí, tengo los datos para poder encontrar la componente X y la componente Y de la fuerza. Procedamos ahora a plantear la ecuación de la sumatoria de momentos con respecto al punto O. Sumatoria de momentos con respecto a O va a ser igual. Comencemos analizando la componente X del vector de 4.5 kilonewtons. Si estoy pivotando en O y yo empujo sobre el eje X hacia la izquierda, el brazo de la grúa va a tender a girar en el sentido contrario a las manillas del reloj, provocándome un momento positivo, cuyo valor sería igual a FBC coseno de beta por la distancia perpendicular que hay entre C y O. Debido a que el vector está sobre el eje X, dicha distancia perpendicular se mide sobre el eje Y. Es decir, la distancia va a ser V menos 360. Planteamos pues 4.5 por el coseno de beta, 56.2 grados, por su distancia perpendicular, V menos 360. Bien, ese es el momento que genera la componente en X de la fuerza. Veamos qué sucede con la componente en Y. La componente en Y va hacia arriba. Si yo estoy pivotando en O y empujo el brazo de la grúa hacia arriba, dicho brazo va a tender a girar en el sentido de las manecillas del reloj, provocándome un momento negativo. Ponemos entonces menos. El valor del momento sería igual a FBC seno de beta por su distancia perpendicular de C a O. Como el vector está sobre el eje Y, la distancia la tengo que medir en el eje X. Dicha distancia es igual a este cateto H. Por lo tanto, pongo FBC 4.5 por el seno de beta, seno de 56.2 grados, por la distancia H. Esta es mi ecuación de momento con respecto al punto O. Obviamente, el valor numérico no lo voy a poder encontrar hasta que no calcule los correspondientes valores de H y V. Sin embargo, debido a que yo ya conozco la distancia BC y debido a que ya conozco el ángulo beta, entonces yo puedo encontrar los catetos H y V simplemente planteando la siguiente ecuación. H va a ser igual a BC por el coseno de beta y V igual a BC
por el seno de beta. $330.98 para la distancia en X y 494.4 para la distancia en Y. Ya obtenidos los valores de H y V, simplemente se sustituyen en la ecuación de momentos y encontramos la incógnita que el problema nos pide. Momento con respecto a O va a ser igual a menos 3.74 por 330.98 más 2.5 por 494.4 menos 901.2. 903.07 kilonewton milímetro, o lo que es lo mismo, 903.07 newton metro. El signo negativo simplemente nos indica que el brazo de la grúa tiende a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Con esto se tiene completo el análisis del problema. Hasta la próxima.